¿Qué tal? En este video les mostraré la funcionalidad del panel de botones de la estación Trimble M3. En este caso, como hice en el video anterior, en la C5 tenemos el panel de botones que le tenemos acá. Tiene una serie de botones, si nos acercamos podemos apreciarlos. Bien, comenzaremos con el primer botón que está arriba, que sería este, del logo de Trimble. Presionamos acá y me abre el menú de Trimble Access. Si no estuviera dentro de la aplicación, lo que va a hacer es que me abre el software. Tengo el botón de borrado cuando estoy escribiendo algo. Tengo el botón de control o el shift, sería para funciones especiales. Por ejemplo, si yo presiono este con este, deshabilito el touchscreen. Si presiono este de nuevo con este, rehabilito el touchscreen. ¿Okay? Tengo el botón que viene aquí, que es el de las letras, para habilitar letras. Si veo, voy presionando y esta es la combinación que me habilita. Ejemplo, aquí es solamente letras mayúsculas, aquí letra minúscula, aquí solamente números. En las letras habilita letras y números también. ¿Okay? Está el comando este que está acá, que es 7. Si apretamos control shift, me habilita un teclado virtual. Vuelvo a presionar control shift 7, me lo deshabilita. Algo interesante para poder escribir aquí en esta estación es la forma de escritura. Por ejemplo, yo quiero escribir algo y para eso debo hacer lo siguiente. Primero habilito el teclado, en este caso con letras mayúsculas, vamos a ponerlo así, y escribo de la siguiente forma. Presiono la letra que quiero que me dé interés, cualquiera de estas. Voy a ajustar el zoom un poquito, ahí está. Primero aquí está la ABC, presiono en el teclado ABC 8, ABC 8 y así sucesivamente. Lo mismo aplicaría para cualquier otro botón que está por acá. Si necesito aplicar un espacio, tengo el botón 0, que es el que me da la opción de espacio. ¿Okay? Si lo mantengo presionado varias veces, me habilita el 0. ¿Okay? Otra cosa, acá tengo los signos de coma y punto. Y si quiero habilitar otros signos especiales, le doy control, que sería este de acá, creo que eso no. Ahí está habilitado, y tocamos para habilitar el más o el menos. Ya lo que nos queda acá son los botones prácticamente de cursor que me permiten navegar dentro de la pantalla. Okay. Como vemos acá, navegamos. Tengo el de escape que me permite salir. Si presiono escape me dice que quiero cerrar Trimble Access. Voy a usar el cursor, digo cancelar, y tengo el botón de enter. Me mantengo en la pantalla principal. También tengo el botón verde que está aquí, que es para la estación en standby o apagarla. Por ejemplo, si me voy acá a opciones, tengo las opciones. Vamos a hacerlo, exacto, y tengo las opciones para apagar la estación totalmente o reiniciarla o calibrar la pantalla. Escape, vamos a decirle cancelar aquí, enter, listo. En su pantallita 2, cuando está dentro de Trimble Access, ya dentro de topografía general, aquí tenemos información de ángulo, distancia, y tengo algunos botoncitos, por lo menos este para ajustar el contraste y el brillo. Tengo un botón de F1 que prácticamente es para ajustar el contraste de brillo, subiéndolo o bajándolo junto con el de medición. Tengo el de medición que permite hacer medición ya sea en prima o en DR, y tengo el botón de enter que también aplica como un botón de medición y me permite accesar o cambiar algunas funciones dentro de esta pantallita. Este digamos que es la pantalla análoga de la estación y la otra era la pantalla digital. Bien, espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.